comenzando esta página jueves a jueves, ¿verdad? Aquí estamos hoy con una oportunidad más de contar esta experiencia con Dios. Aquí les dejo la mía, no se la pierdan, quédense allí. Mi nombre es Micaela, tengo 20 años y aquí ya voy a comenzar a contar mi testimonio. Conocí la iglesia cuando tenía 4 años, ya casi pisando los 5 años, ¿verdad? A raíz de que mis papás se separan, ¿verdad? Mi mamá allí decide dejar mi hogar, estábamos yo y mis 4 hermanos, ¿verdad? Allí abandonados, allí con nuestro padre, y es así cuando nuestro papá llega a la iglesia, llegamos nosotros con él, y allí pudimos conocer la iglesia Dios es Amor, pudimos conocer al Espíritu Santo, conocer al Señor, ¿verdad? Podemos conocer su palabra, pero en el transcurrir del camino, nosotros fuimos conociendo, fuimos nos sumergiendo más cada día en el Evangelio, en la palabra. Luego más mi papá se bautizó, ya había pasado ya 1 año de estar en presencia de Dios y nosotros nos fuimos afirmando. Mi papá fue un hombre que nos enseñó, que nos inculcó el Evangelio de muy pequeños, ¿verdad? Todas las enseñanzas, cumpliendo la palabra, Él nos enseñaba a nosotros para que nosotros también podamos heredar la salvación, para que nosotros también podamos aferrarnos a lo que era Cristo Jesús. Yo llevaba 5 años en presencia de Dios, ¿verdad? Allí a mis 10 años. Allí fui yo que comencé a conocer de que existían los deportes, me comencé a enterar de qué se trataban y de qué era todo, ¿verdad? Y allí fue cuando conocí lo que era este deporte boxeo, ¿verdad? Este deporte que era un deporte muy competitivo, muy agresivo, y es así cuando sentí que eso era lo que yo quería, que eso era lo que yo había soñado una vez ser. Eso lo sentí como si fuese mi sueño hecho realidad, poder hacer aquel deporte que yo siempre miraba tal vez en la televisión, tal vez miraba en las noticias, y grandes competidores, grandes ídolos, y yo de allí me fui tomando un ídolo, ¿verdad? De allí del deporte de boxeo, pero allí me comencé a sumergir en este deporte cada vez más, cada vez más, cada vez más. Así pasaron 2 años, que a los 12 años de edad yo me aparto del Evangelio por completo. Este deporte me fue alejando de la presencia de Dios hasta que un día ya dejé de ir a la casa del Señor, ya dejé de querer saber con las cosas de Dios, ya dejé de querer alabar a Dios y ya me entró una rebeldía con que no quería ir más a casa de Dios. Por tanto, mi padre, ya nosotros siendo conscientes de lo que era bueno y malo, Él no nos obligaba a ir a la iglesia. Por tanto, nosotros teníamos la decisión, la elección de poder concurrir o no. Fue así en tanto que yo, ya dejando la iglesia, me sumergí cada vez más. Y es así cuando mi profesor de boxeo, ¿verdad?, aquel entrenador, viene un día y me dice: Micaela, eres muy buena en lo que haces. Tienes una técnica espectacular, tienes movimientos como si fueses una persona que ya hace mucho tiempo que está en el boxeo. Yo creo que esto es lo tuyo, yo creo que esto es lo que tenés que hacer. Y allí yo, como de una forma muy madura quizás, de una forma tan rebelde que estaba contra la iglesia, contra mi papá, contra todo lo que rodeaba allí mi familia, ¿verdad? A causa de aquel abandono, yo me comencé a sumergir en este deporte, pero ya no era con la intención de hacer un deporte, sino que yo era con la intención de hacerle ver al mundo el dolor que yo había sentido. Ya era con la intención de lastimar personas, de hacerle sentir a las personas del mundo lo que yo había sentido con el abandono de aquella madre. Ese abandono que yo tenía dentro de mi corazón, ese rencor, ese dolor y esas tantas experiencias malas y dolorosas que muchas veces eran terribles, eran terroríficas, ¿verdad? Porque no tan solo sufrimos el abandono de mi mamá, sino que mi papá, antes de llegar a la presencia de Dios, mi papá se quería suicidar porque aún no conocía a Dios. Entonces todo eso que yo sufrí lo acumulé en mi corazón y creí que lo había superado, pero no lo había superado. No había superado aún aquel abandono, aquel dolor, y fue allí cuando empecé a querer superar en forma de agredir a las personas. Eso fue así que hoy por hoy lo entiendo que fue un espíritu que me cegó, ¿verdad?
Y fue allí que yo me sumergí por completo en este deporte para violentar a las personas, para lastimar, para matar. Yo era una persona que con 15, con 16 años, ¿verdad? Muchas veces estuve varias veces a punto de estar allí presa varias horas en un calabozo, en una comisaría, a causa de violentar a las personas. Yo era una persona que con 15 y 16 años iba caminando por la calle y cada persona que me miraba, yo le decía que me mirás y ya iba y le pegaba, ya avanzaba pegada a las personas sin motivo alguno. Y allí fue cuando todo esto fue empeorando cada vez más y yo estaba haciéndome fama, ¿verdad?, en esto que era el deporte del boxeo. ¿Por qué? Porque yo sentía que era buenísima, que era la uno, que era la mejor, porque esto también me hacía creer el público. Es así cuando yo comienzo a competir, ¿verdad?, en el boxeo amateur. Y es así cuando empiezo a hacerme famosa, entre comillas, ¿verdad?, en el ámbito del boxeo amateur. Es así cuando comienzo a competir. Y cada uno de mis triunfos en las peleas, cada una de mis victorias en las peleas, eso hacían de que yo y mi ego nos alimentáramos más y que el yo mío me pudiera más que mi propia salud, que mi propia libertad, ¿verdad? Porque no tan solo usaba el boxeo para estar arriba de un ring peleando contra la contrincante, sino que usaba el boxeo para lastimar a las personas, para que ellos pudieran sentir aquel dolor que yo había sentido, para que aquellas personas pudieran entender aquel sufrimiento que yo tenía dentro, que de forma de pelea, que de forma de violencia yo estaba sacando afuera. Pero es así cuando un día yo conozco a un joven, ¿verdad?, por el cual, digamos que, entre comillas, me enamoré de él. Es así cuando yo comienzo a, digamos, a bajar unos cambios. Y es así cuando yo comienzo a enamorarme de este joven, ¿verdad? Y es así cuando empieza una relación que duró 2 años. En esta relación que duró 2 años, yo pude experimentar varias cosas, pude pasar muchas cosas, ¿verdad? Y todo aquello malo que yo hacía, todo aquello malo se revirtió contra mí. Todo aquello malo que yo había causado, todo aquel mal, todo aquel odio que yo expresaba con mis golpes, que yo expresaba con mis insultos, con mis acciones, todo esto se volcó contra mí. Pero no fue de un día para otro, sino que fue avanzando en el tiempo. Cada vez era más peor, más peor, más peor. Hasta que llegó un instante, un momento en el cual yo llegué a desafiar a personas que eran narcotraficantes, que tenían muchas cosas en el barrio, que eran como los que mandaban en el barrio, ¿verdad? Entonces yo comencé a desafiar esa clase de gente con mi yo, con mi ego, y no me importaba ya mi salud, ya no me importaba mi vida, ya no me importaba mi libertad. Fue así entonces que yo un día termino con aquel muchacho, ¿verdad?, que yo estaba de novia, y me ha sumado a todo el dolor que yo cargaba dentro de mí, ¿verdad? Toda esa carga, y sumado a aquella ruptura de la relación, yo tuve un encuentro, una discusión con una persona. Fue así que un día esta persona me agredió, ¿verdad?, junto a 2 personas más, y fue allí cuando yo quedé un día de forma inconsciente, totalmente golpeada en una cañada tirada. Allí estuve 10 segundos prácticamente muerta, inconsciente, toda ensangrentada, ¿verdad?, llena de golpes. Aquel yo se había terminado. Aquella boxeadora que era la grande, la uno, se había terminado en aquel instante. Fue así cuando una mujer, una vecina que justo pasaba por allí, ¿verdad?, esta persona me encontró allí tirada, inmediatamente llamó a la policía, la ambulancia, y fue así que a raíz de todo esto encuentran en mí los médicos, ¿verdad?, encuentran 3 coágulos de sangre entre mi cerebelo y mi cerebro. Es así cuando me analizan por completo, con tomografías y con placas, con muchos estudios. Es así cuando los médicos me comienzan a analizar, a ver qué era lo que estaba pasando en mí, ¿verdad? Cuando aquellos médicos, los cirujanos, vinieron allí y miraron los estudios allí y pudieron contemplar que esto era de forma inoperable, que esto no se podía operar. Pero los médicos allí cuando me desahucian, es ahí cuando me dicen: joven, tú eres una bomba que ya no tiene un tiempo determinado. Tu cabeza es una bomba allí que no tiene un tiempo determinado a explotar.
tu cabeza está sufriendo, el médico me dijo, tu cabeza está sufriendo coágulos de sangre y esto es muy peligroso, porque si tú llegas a hacer un pico de presión, si a ti te llega a bajar la presión o te llegas a alterar demasiado, donde tu cerebelo y tu cerebro se agiten demasiado, van a chocar entre ellos, a reventar estos coágulos y tú morirás, porque allí sufrirás un infarto cerebral, un derrame cerebral y esto ya terminará con tu vida. Más te conviene tener una vida tranquila y con tratamientos iremos mejorando tu salud. Es así cuando este mundo se viene abajo. Es así cuando este edificio que yo había construido allí con paredes de dolor, de enfrentamientos, de peleas, todo se fue abajo. Es así cuando ya mi vida no tenía sentido. Fue allí cuando en mi corazón sentí las ganas de quitar mi vida, ¿verdad? Yo sentía, ¿para qué vivir? Me preguntaba. ¿Para qué vivir si de un día a otro puedo estar durmiendo y ya jamás despertar? Yo conocí a Dios y ahora voy a morir. Es ahí cuando me acordé de Dios. Me acordé de Dios cuando estaba ya al borde de la muerte, cuando los médicos habían desahuciado mi vida, habían desahuciado mi salud. Fue allí cuando me acordé de Dios, en cuanto yo le había conocido, en cuanto yo sabía cuán poderoso era Dios. Pero a mí no me importaban las promesas que Él me hizo cuando era niña, a mí no me importó haberlo conocido, a mí me importó el yo, a mí me importó cultivar un futuro en el boxeo, que eso no tuvo futuro, porque eso me llevó a una muerte espiritual tremenda, eso me llevó a que yo me sienta vacía, sola, hasta con las propias ganas de quitar mi vida. Entonces fue así que allí llegué a los pies de Cristo, ¿verdad? Mi papá me decía, Micaela, yo te veo mal, vamos a la iglesia. Micaela, vamos a la iglesia, Dios te está llamando. Y yo le decía, no, no me hables de esa iglesia, que si Dios existiera yo no estaría desahuciada por la medicina. Y mi papá me decía, Dios no tiene la culpa. Eres tú la que te buscaste esto porque tú te apartaste de Dios. Porque tú preferiste darle oído a las cosas del mundo, hacer lo que un hombre te decía y no dejar que Dios sea la guía de tu vida. Y yo allí comencé a llorar, me quebranté y al otro día fue cuando decidí ir a la iglesia. Fue allí cuando llegué de pantalón, totalmente rebelde, totalmente fuera de sí, con ganas de morir, depresiva, me sentía sola. Pero allí fue cuando la palabra de Dios empezó a ser predicada y mi corazón comenzó a quebrantarse. Comencé a derramar lágrimas, comencé a notar que todo el mundo me miraba, pero en realidad nadie me estaba mirando. ¿Quién era? Era Dios que me estaba mirando y yo estaba sintiendo su mirada hacia mí. Era porque yo había llegado sola, había llegado desahuciada, había llegado con ganas de quitar mi vida y Él miró para mí en aquel día. Y allí inmediatamente Dios habló conmigo directamente a mi vida y me dijo, yo hoy te quito esa declaración de los médicos y hoy derramo sobre ti vida y vida en abundancia, pero yo quiero que tú me sirvas en espíritu y en verdad. Y hasta aquí, aleluya, hasta allí, fue cuando llegó aquella Micaela rebelde, aquella Micaela que le importaban solamente la fama y la fama y la fama y ser conocida. Hasta allí fue cuando llegó. Porque ahí mismo, ese mismo día, Dios trató tanto conmigo que ese día doblé las rodillas y le dije, Señor, si tú realmente me sanaste, cuando yo vaya a los médicos y me digan que yo no tengo nada, yo prometo servirte, yo prometo bautizarme, yo prometo dar ese paso de fe y estar hasta el día de tu venida en tu presencia. Y fue allí cuando, justo a los 15 días, yo tenía un análisis, ¿verdad? Tenía allí una tomografía. Llegué allí al hospital de clínicas, me ponen allí en la cama de rayos X, ¿verdad? Y es allí cuando me comienzan a analizar nuevamente y los médicos repitieron 3 veces el examen porque ya no encontraban más nada. Repitieron 3 veces todos los estudios porque no podían creer que ya en mi cabeza no había nada, nada de nada. Incluso querían abrir mi cabeza para comprobar que era verdad lo que estaban haciendo. Fue allí entonces que yo le dije, Jesús me sanó. Y los médicos comenzaron a mirarse entre sí y comenzaron a decir, pero esta muchacha está loca. Y yo agarré y le dije, no, no estoy loca. A partir de hoy voy a seguir a Cristo.
Y ¿sabes qué? Allí en el mismo instante me arrodillé y comencé a llorar y le dije, gracias Señor, porque tú me has sanado. A los pocos días comencé a averiguar sobre las charlas de bautismo, ¿verdad? Comencé a averiguar las charlas de bautismo, comencé a tomar las charlas de bautismo y fue allí entonces avanzando, Dios fue haciendo la obra conmigo, comencé a usar polleras, comencé a usar la ropa conforme a la doctrina según habla la palabra, comencé a sumergirme en lo que es la palabra de Dios, las cosas del Señor nuevamente, y allí fue Dios mismo nuevamente confirmando cada una de aquellas promesas que yo desde mi niñez había recibido, y es hasta aquí que hoy, gracias a Dios, ya llevo 2 años en su presencia y será hasta el día de la venida de Cristo. Aquí está mi experiencia con Dios, espero que sea de total edificación, de total bendición para cada uno de ustedes jóvenes y los que no son tan jóvenes también, que quizás tienes tu hijo, tu nieto, ¿verdad? Tienes allí en problemas. A ti que hoy estás allí visualizando esta página, hoy un jueves más de testimonio, hoy te quería invitar para que tú le des ese lugar a Dios, le des ese lugar a Dios, el lugar que Dios necesita para transformar tu vida, porque así como lo hizo conmigo, Él lo va a hacer contigo. Y hasta aquí ha llegado ya este jueves de mi experiencia con Dios. Que Dios les bendiga.